Bueno, pues de nuevo darles las gracias a todas, a todos por acompañarnos. Efectivamente, pues el proyecto que les voy a contar ahora, pues es un proyecto inicial, es un proyecto que está recién arrancando y bueno, pues que tiene varias características que precisamente ahora vamos a contarles en ese momento, ¿no? Donde nos encontramos actualmente el equipo de investigación con el que estoy colaborando y yo. Efectivamente, nosotros estamos hablando de un ecosistema del arte y hemos añadido, hemos ampliado, ¿no? También nuestra propuesta, precisamente por una cuestión de enfoque que ahora les quiero contar. Bueno, el resto continúa siendo igual. Estamos pensando en Puebla. Puebla como como la zona, la ciudad de Puebla y la zona, digamos, aledaña, metropolitana, en la década de los 90. Algo interesante y por lo cual a mí también me dio mucho gusto conocer la perspectiva, digamos, general, ¿no? Que implica nuestra semana de la investigación, pues es que, por supuesto que además de venir a reportar de alguna manera, ¿no? Los avances que hemos tenido en la investigación, sobre todo nos gustaría, o bueno, a mí me gustaría, a nombre de todo el equipo que represento, a señalar de dónde viene pues esta preocupación o este interés por proponer este tema. Y de hecho tiene que ver con la manera en la que construimos relatos a nivel, digamos, social, a nivel cultural en la región de Puebla. Por supuesto que la parte que a mí me corresponde por la disciplina, por las herramientas con las que yo cuento, pues tienen que ver precisamente con la escena del arte, lo que entendemos como arte, pero revisado también desde una perspectiva mucho más amplia, que es lo que tiene que ver con la producción y la activación y la participación de las diferentes dinámicas culturales. Particularmente el interés nuestro inicia o arranca en los 90, sobre todo porque es en esta década donde, por lo menos a un nivel de narrativa global, a la que Puebla de pronto, por sus diferentes instituciones, por sus discursos, por el comportamiento económico y hasta universitario, pues digamos que se alinea, ¿no? En esta perspectiva de lo contemporáneo. De tal modo que, pues sí, digamos que la pregunta o las preguntas grandes, ¿no? Complejas que nos aquejan, es cuestionarnos cuál es ese relato existente, particularmente el que se produce en este primer momento de la investigación, el que se produce en los focos discursivos, ya sean universitarios, institucionales, sobre la escena cultural y especialmente, aquí hago este pequeño cambio, ¿no? Digamos, de lo cultural hacia específicamente lo artístico de la Puebla contemporánea, ¿no? Queremos saber cuál es la historia que ha sido contada. No me atrevo a llamarle historia del arte, bueno, porque también estamos ahora tratando de pensar más complejamente el quehacer, ¿no? Como les digo, del arte y la cultura, pero tampoco me atrevo a llamarle historia del arte porque como les voy a mostrar ahora, pues algo que hemos descubierto es que efectivamente nos encontramos en un momento un poco escaso, ¿no? En lo referente a lo que pudiéramos aspirar a llamar historia. De tal modo que por eso le estamos llamando relatos, por eso le estamos llamando narrativas, y no es en un sentido peyorativo, sino precisamente en un sentido más bien de reflexión social acerca de cómo nos estamos contando a nosotras mismas, a nosotros mismos. Parte de las cosas que ayudaron a iniciar la investigación y que tienen que ver, pues sí, con una percepción general de quienes estamos involucrados en el trabajo artístico, en el trabajo cultural desde diferentes campos, ¿no? Y que a nosotros nos interesaba cuestionar, ¿no? ¿Qué sabemos de ese relato y qué nos interesa hacer? Bueno, pues nos interesa definitivamente indagar desde esta percepción general que les cuento, para después, evidentemente, verificar estos supuestos, ¿no? Y también, pues, introducir la perspectiva crítica que caracteriza
a nuestro grupo de investigación y obviamente pues que caracteriza la perspectiva de nuestra universidad desde nuestro departamento, desde el LADA. Particularmente cuestionar cuál es esa relación que existe entre la política, la tecnología, la estética y los procesos de producción de imaginarios sociales. ¿Qué parte ha tenido este análisis en ese relato? Algunas de las cosas con las que nos hemos encontrado y que ahora trataré de mostrarles pues un poco más numéricamente, pero que forma parte de este primer diagnóstico. Hay hay poca diversidad en lo relativo a fuentes de consulta. Tenemos también documentos de difícil acceso para el estudio de una posible historia del arte contemporáneo en Puebla. Hay una ausencia de cursos de historia del arte o de la cultura en Puebla a nivel universitario. Hay una escasa discusión de estas narrativas sobre el arte poblano en los entornos académicos y una que nos parece sumamente relevante, que las lecturas a menudo están despolitizadas, ¿no? Desconectadas de otras prácticas culturales, particularmente en lo que tiene que ver con artes visuales, que es con lo que nosotras hemos empezado la investigación. Como versa también pues el título general de nuestra investigación, pues lo que hemos trabajado particularmente en estos dos periodos iniciales es reconstruir una historiografía de las artes visuales de Puebla, en Puebla, desde Puebla, en la década de los 90. Aquí, bueno, hay una pequeña línea del tiempo, ¿no? Que me he permitido intentar diseñar para ustedes, sobre todo para visualizar, pues que estamos hablando básicamente de 20 años o más, ¿no? Donde lo que encontramos son 23 fuentes que nosotras detectamos que intentan o que procuran esa articulación de un relato. Entonces, algunos de los hallazgos que les quiero contar rápidamente: los textos producidos, en su mayoría, pues circulan desde catálogos, algunos artículos académicos, tesis de grado y hacia finales de los 2010, de la década del 2010, pues tesis de posgrado particularmente, ¿no? Desde mediados del 2000, además de lo textual, pues también encontramos otras materialidades como videos, conversaciones, mesas de trabajo, las cuales, bueno, pues hemos podido documentar evidentemente también gracias al acceso a estos recursos que se encuentran en línea. Los materiales producidos por las instituciones de cultura del Estado o del municipio, pues son los de un acceso más difícil, ¿no? Es más complicado encontrarles. Y otras de los hallazgos, pues es que en estas fuentes que nosotras hemos también documentado, pues hay en realidad pocas voces y que se citan unas a otras repetidamente, de tal modo que estamos pues también eso, ¿no? Generando una escasez en el relato precisamente por poca investigación o por pocos recursos nuevos que aparezcan. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que vimos? Localizamos 4 grandes orientaciones para estas articulaciones de relatos. Las voy a mencionar aquí muy brevemente, ¿no? Digamos que en la década de los 90 tenemos pues particularmente un análisis formalista de las artes visuales, a esto que se llama, que los diferentes historiadores llaman la nueva escuela poblana, que son lecturas, aquí, bueno, me permito yo añadir, digamos, en un paralelismo, ¿no? Que son lecturas semejantes a aquellas que desde la Ciudad de México se realizaron a cargo de investigadoras como Raquel Tibol o Teresa del Conde, cuando hablan de la generación de la mafia o la generación de la ruptura. Básicamente lo que nos encontramos en estos textos son narrativas que sí están centradas, digamos, en el trabajo de las y los creadores, también pues eminentemente masculina, he de decirlo, y en la descripción formal de las obras. Es un poco también un relato que
igual que el relato de la ruptura en Ciudad de México, se trata de construir a partir de la propuesta de la abstracción como esa nueva práctica o esa nueva tendencia de producción de imágenes que es capaz de hacer un contrapeso a pues digamos el costumbrismo, ¿no? De los pintores que trabajan, por ejemplo, en el barrio del artista. Hacia la década de los 2000 vemos una continuidad de esta narrativa disciplinar y formalista de la historia del arte, pero digamos en un proceso de institucionalización, es decir, algo que grupos de investigación en las siguientes décadas van a llamar pues el imaginario de la oficialidad, ¿no? Y que efectivamente pues notamos que hay una despolitización, ¿no?, de las lecturas de la práctica, que también ya las veíamos desde los 90, pero ahora pues construidas eso desde unos relatos o ciertos relatos oficiales que están sobre todo centrados en una lectura disciplinar, ¿no?, de las producciones visuales. Entonces, la lectura de las escuelas persiste. Claro que ahora se introducen también pues otras voces que tratan también de revisar críticamente esto, ¿no? Esta frase que encontramos en varios textos, ¿no?, de la escuela poblana, que ni es escuela ni es poblana. Y que, bueno, definitivamente busca, ¿no?, un respaldo institucional, amparado sobre todo, pues, desde diversos concursos, becas, diferentes proyectos. También, pues, notamos que hay una búsqueda, o bueno, se argumenta, ¿no?, que se quisiera encontrar aquella identidad de lo poblano. Creemos también que hay una visión un tanto finisecular, ¿no? De pronto se habla de una consolidación que no llega, de aquello que queremos que aparezca o que ya por fin se cristalice, ¿no? La fuerza del arte poblano, pero pues que pues no llega, ¿no? Creemos que también es un relato que tiene que ver con el fin del milenio. Y bueno, ahí como imagen de referencia me permito poner una de las páginas del catálogo de la Segunda Bienal Puebla de Los Ángeles, porque digamos que en esta época, ¿no?, un poco más atrás, pues también con la primera, ¿no?, desde finales de los 90, pues vemos que también nuestra propia universidad, la Ibero Puebla, pues también toma parte, ¿no? Hay una cierta intención también de participar de ese relato, cosa que pues será fundamental, ¿no? Y bueno, las últimas dos tendencias que encontramos, que aparecen a partir de la década del 2010, es una lectura crítica que aparece sobre todo incluso con teorías de lo cultural. Se apela a un desbordamiento disciplinar, hay un interés por el análisis de la infraestructura cultural y artística y definitivamente pues una revisión crítica de cuál es el papel, digamos, en sentidos pues sí, positivos y también negativos de la fuerza que ejerce la institución sobre los circuitos o los ecosistemas del arte. Este grupo o esta tendencia pues postula esta hipótesis de una influencia predominante del Estado en la articulación de las prácticas culturales, que además, como hemos dicho anteriormente, pues se notan despolitizadas. En esta tendencia del 2013 encontramos también algo con lo que hay sintonía respecto a nuestro grupo de investigación, que es ese interés por documentar la producción cultural fuera de los marcos disciplinares, introduciendo nociones como la contracultura y también lo popular. Aparece un cruce sociopolítico, una intención de hacer una otra historia de la cultura. Y la última tendencia, pues esta que notamos sobre todo a partir del 2016, aunque ya desde antes han habido algunos gestos de aparición, que son lecturas desde el desbordamiento del arte contemporáneo global, ¿no? La aparición o la llegada también, el contacto franco de ciertas instituciones que promocionan y que están interesados por los diálogos globales del arte contemporáneo, como el Patronato de Arte Contemporáneo, el Simposio Internacional de Teoría del Arte Contemporáneo, y que pues definitivamente abonan también a una lectura que sí es autocrítica, pero que también tiene ciertas características ahistóricas, descontextualizadas, pues finalmente por estar interesadas más bien en un discurso global. Entonces, bueno, a nosotros nos interesa un poco también a manera de cierre, cuestionar este no relato, ¿no? Nos preguntamos qué se necesitaría para contribuir a esta diversificación y participación de las instituciones, pero sobre todo de la sociedad en la producción o por lo menos en motivar la agencia para producir un relato sobre la cultura y el arte actual en Puebla.
En este punto es importante decir que más que tener el interés en nosotras, enunciar un nuevo relato, ¿no? Lo que nos gustaría es promover precisamente la agencia. Algunas de las cosas que estamos buscando, pues recuperar las memorias de estos agentes que sabemos han sido partes importantes, ya sea que estén citados o citadas o todavía no aparezcan en materiales, pues creemos que quisiéramos leerles desde otra perspectiva, desde la perspectiva pues de nuestro presente, de nuestra actualidad atravesada. Queremos reconstruir ese ecosistema del arte poblano. Estamos también intentando leer las prácticas del pasado con ojos del presente, es decir, actualizar estas perspectivas, pues apoyadas en estudios críticos y de cultura visual, de tal modo que queremos procurar este archivo y desbordar el campo para volver al tema de un relato pues repolitizado. Estamos trabajando en este archivo donde queremos precisamente mapear y documentar y registrar. Aquí pues solamente decirles algo que ya he mencionado, queremos afirmar nuestra perspectiva universitaria, crítica, social, comprometida y sintonizarla con tendencias de investigación afines, ¿vale? Como la historia social del arte, la crítica cultural, los estudios críticos. Perdón, es mi alarma de que ya acabó mi tiempo. Y bueno, entonces nada más me gustaría mostrarles para acabar un poco de los números con los que hemos estado trabajando. Hasta ahora, pues en este proceso de reconstrucción tenemos 171 artistas, agentes, gente que proviene de la música y de la gestión localizada. Hemos mapeado 46 espacios para el arte que estaban activos en Puebla en ese momento, entre universidades, espacios expositivos independientes, gubernamentales, espacios para la música, puntos de convergencia de la ciudad y 28 fuentes bibliográficas que hemos adquirido, que ya están disponibles también. Bueno, estamos ahora trabajando con ellas, pero muy pronto estarán disponibles para consulta. Y bueno, pues continuamos con el trabajo de las entrevistas. Muchísimas gracias.